La verdad que un gusto poder acompañarles hoy en esta jornada que es un poco inédita, inédita por lo menos para nosotros. No vi todavía mucho acá que esté popularizado o divulgado esta temática, que es una temática en realidad de estudio, es una temática que tiene que ver con una orientación dentro de lo que es la teología, y que la verdad es que todavía, por lo menos me manejo en el ámbito académico dentro de la teología, no lo vi muy desarrollado en nuestro país. La verdad es que se toca como un temita quizás, o como un tópico dentro de alguna otra materia, pero no como una materia en sí. Y la verdad es que para comenzar me gustaría presentarme, quizás alguno no me conoce. Soy pastor bautista. Hace más de 2 décadas me dedico también a la educación teológica, soy profesor y licenciado en teología y tengo una maestría por la Universidad Católica en ética biomédica. Pero bueno, para comenzar me gustaría que tengamos preparado ahí, es un taller donde vamos a hablar sobre teología queer, vamos a tratar de definir esto, ver todo este paquete a nivel bíblico, qué tiene que ver la Biblia con todo esto, vamos a tratar de verlo, pero como es un taller de teología y bíblico, entiendo que todos trajeron Biblia, ¿sí? Y si no, algunos versículos vamos a postearlos ahí. Pero me gustaría que podamos posicionarnos ahí en el Salmo 11:3, que es un texto que levanta la pregunta de lo que vamos a estar haciendo en esta tarde, ¿sí? Acá en Argentina, desde hace años, se viene dando una serie de acontecimientos que están atravesando la legislación, sobre todo en la parte jurídica, y que no excluye a las iglesias. La verdad es que son temas que se están metiendo también dentro de la vida de las iglesias, que afectan a los pastores, que afectan a los colegios cristianos, que afecta a toda la gente que quiere adherir también a una expresión religiosa, y sobre todo en los colegios cristianos afectan la educación cristiana, ¿sí? Un fenómeno sumamente preocupante que se está dando en toda América Latina, tal como hace años se dio también en los Estados Unidos, en Canadá y el resto de Europa, ¿no? En Argentina, para ir entrando en tema, nosotros ya tenemos la avanzada. Los que toman nota pueden tomar nota de alguna referencia. Voy a estar compartiendo mucha información que nos va a introducir al tema, porque no quiero meterme dentro del concepto de lo que es queer si no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de queer, ¿sí? Entonces, en Argentina ya tenemos varias leyes que se han sancionado desde hace muchos años, es decir, sin darnos cuenta, se ha dado a nuestras espaldas o sobre nuestras narices. Como cristianos, lo digo, hemos estado entretenidos durante muchos años dentro de nuestras iglesias, encerrados en nuestros cultos, y la verdad es que ha habido una militancia fantástica de ciertos grupos que han logrado todo un paquete jurídico que hoy ya son leyes en nuestro país, y la primera es la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de ESI, que es la 26.150, una ley muy vieja, pero que ha estado ahí dormida, y que algunos la empiezan a conocer en este tiempo, pero que en realidad ha sido una ley ya de más de una década. La ley de ESI establece que todos, absolutamente todos
los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual, y esta palabrita, integral, en todo tipo de establecimientos, sean públicos, sean de gestión privada, sean religiosos, sean municipales, sean nacionales, sean provinciales, sea de donde sea. Todos los estudiantes tienen el derecho, y dicho de otra manera, el establecimiento educativo tiene la obligación de dar esos contenidos, y lo que dice la ley es que esa educación sexual integral tiene que articular los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿sí? La reforma que se quiso hacer precisamente el día miércoles de esta semana, en la última sesión, siempre pasa lo mismo, ¿no? En la última sesión del año, a veces se vota un paquete de leyes sin discusión, se levanta la mano, son sesiones kilométricas donde están todos cansados, y como es la última, todo el mundo se quiere ir a su provincia, se levanta la mano para votar un paquete de leyes que uno ni sabe que termina votando, y ahí el planteo fue un endurecimiento muy grande sobre la ley de educación sexual integral, donde el texto que se planteaba, ¿sí?, tuvo la advertencia del episcopado, de la iglesia, de otros actores sociales, precisamente para poder reprobarlo, ¿no? Se hizo público que en realidad se buscaba suprimir el reconocimiento del derecho de las comunidades educativas a una enseñanza adaptada al propio ideario. Es decir, si las familias cristianas mandan a sus chicos a colegios cristianos, es porque se supone que en la escala valorativa uno quiere preservar a esos chicos de la influencia de quizás otras posturas que no son parte de ese ideario. La libertad de pensamiento como derecho constitucional está presente, pero esta ley quería de alguna manera bloquear eso y sobre todo bloquear también la expresión de convicciones religiosas, convicciones éticas y demás. Gracias a todos los Provida y a todo el movimiento y a todas las voces que se han levantado, finalmente no se terminó de aprobar esa modificación que quería endurecer la ESI. Eso no es un gran logro en realidad. Digamos, estuvo bueno que no se apruebe, pero lo que sigue vigente es lo que está, tan nocivo como lo que se viene dando hasta ahora, ¿no? Pero bueno, de alguna manera estaba planteado ahí en la sesión del miércoles poder avanzar en este sentido, ¿sí? Otra de las leyes que ya tenemos establecidas ya desde hace mucho tiempo es la ley del matrimonio igualitario, ¿sí? Cuando se habla de matrimonio igualitario, y ahí está el número de la ley, la 26618, de lo que se está hablando es de establecer con la figura de matrimonio legal, ¿sí?, con los mismos requisitos, con los mismos efectos que esta figura tiene legalmente, que dos personas contrayentes puedan estar casándose, formar un matrimonio, sean de diferente o sean de igual sexo, ¿sí? Es decir, la ley de matrimonio igualitario quiere decir que tanto se puede casar un hombre como una mujer, como dos mujeres, como dos varones, y tienen exactamente el mismo vínculo y la misma, los mismos requisitos y los mismos efectos que un matrimonio entre hombre y mujer. Precisamente acá, otro paquete de ley tiene que ver con una ley ya también establecida desde hace mucho tiempo,
que es la 26746 del año 2012, ¿sí? Que establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género. Esta ley lo que va a hacer es reemplazar el concepto de sexo por el concepto de género. Para los que están sumándose ahora, antes de tirarnos a la pileta con el concepto de queer, estoy de alguna manera entrando en terreno para ver de qué vamos a hablar cuando hablamos de este concepto y mucho más cuando lo hablamos dentro de la Biblia. Hay todo un paquete que necesitamos entender que pasa por lo jurídico, pasa por lo social, pasa por un plan de acción que está modificando la vida no solo de la gente, de la sociedad, sino de las naciones enteras, y que esta modificación pretende meterse aún en el pensamiento teológico y por supuesto también dentro de la vida de las iglesias cristianas, ¿sí? Una ley que ya está establecida desde el año 2012, que cualquier persona tiene derecho no solo a autorreconocerse, a autopercibirse, de acuerdo a su orientación de género, dice B, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. Miren el punto C. Cualquier persona tiene que ser, acá miren, cualquier persona, hablando de matrimonio igualitario, puede contraer nupcias, ¿sí? Como dos varones, puede contraer nupcias como dos mujeres, al mismo nivel legal que un hombre y una mujer. El año pasado, cuando estuve en Washington, participé representando a la Argentina de la Asamblea General de la OEA, y ahí me encuentro con este matrimonio de panaderos. Miren acá, panaderos cristianos podrían pagar una multa de $150.000 por rehusarse a hacer una torta casamiento a una pareja gay, ¿sí? Es decir, estamos hablando del caso de que vienen dos hombres, se quieren casar, y estos se fueron a una confitería en los Estados Unidos y le dijeron, bueno, señor, queremos que nos hagan la torta casamiento. Esta pareja de panaderos era creyentes, eran hermanos bautistas también, y le dijeron, miren, nosotros torta de casamiento con el adornito ahí de no hacemos. En vez de irse e ir a otro lugar, a otra panadería para que se lo hagan, estos grupos lo que hacen y lo que hicieron fue litigar para obligar por medio de la justicia a que estos panaderos, aún cristianos, estén en la obligación de tener que hacérselo. Bueno, esto avanzó y fue noticia internacional porque llegó a la última instancia y Corte Suprema en los Estados Unidos, el país de las libertades, le concedió la libertad de que si no querían hacérsela, no se la tenían que hacer, no fue vinculante, fueron sobreseídos y no tuvieron que pagar ninguna multa. Pude conocerlos el año pasado y celebrar con estos hermanos nuestros, el no tener que indemnizar a esta gente que les estaba reclamando legalmente la obligatoriedad de tener que hacerle esta torta. Ahora, la implementación de estas leyes, ¿sí?, de la identidad de género, miren lo que dice acá. Toda persona tiene que ser tratada de acuerdo a su identidad de género, a ser identificada de ese modo con todos los instrumentos que acreditan su identidad, sea nombre de pila o los nombres que tenga, sea la imagen, sea el sexo que quiera tener, es decir, tiene que ser tratada de acuerdo a su nueva autopercepción, ¿no? Entonces, todos los formularios que le dan identidad a una persona, en este caso se reemplaza la palabra sexo por la palabra género,
Vieron que cuando ustedes completan una ficha, completan un formulario, se inscriben en el colegio, ya no dice nombre, apellido, sexo, masculino, femenino, no. Ahora dice género y cada uno pone lo que quiera poner allí, ¿no? Es decir, todos los formularios legalmente fueron adaptados en este sentido para que de ninguna manera pueda llegar a haber algún tipo de expresión que sea considerada discriminatoria, ¿sí? Entonces, todos los formularios fueron adaptados al género autopercibido. Estamos entrando recién en calor, digamos, ¿no? Estamos introduciendo. La ley, en el artículo 11, también le abre la puerta a que la persona que cambia el género, si lo desea, no es obligatorio, puede adaptar el fenotipo, es decir, su cuerpo puede adaptarlo a esa nueva autopercepción, de modo que dentro de la salud pública y siendo costeado por todos los ciudadanos y todas las ciudadanas con los impuestos de todos, esta persona recibe el beneficio en el sistema de salud pública para hacerse la adaptación al cuerpo, para poder tener también ahí la identidad que quiere tener. Es decir, que todas estas prácticas que están acá, mastectomía bilateral, ¿no? Mastoplastía de aumento, gluteoplastía, es decir, se puede, digamos, abultar su frente, puede abultar su contrafrente. Una mujer que quiere una mastectomía bilateral, se puede amputar las mamas, eso es la mastectomía bilateral, ¿sí? La orquiectomía y la penectomía, es decir, el hombre puede amputarse sus genitales, tanto los testículos como el pene, todo esto gratis, ¿eh? En el caso de un hombre que se amputa, pero que se amputa no le va a quedar el agujerito para ir al baño, no. Se amputa y lo que se hace es precisamente una vulvoplastía, es decir, con la piel que se extrae de los escrotos y del pene, se arma artificialmente una vulva, una nexohisterectomía, es decir, la cirugía de la mujer donde no solo se amputa las mamas, sino que se vacía internamente útero, las trompas y los ovarios, que son generadoras de hormonas femeninas, que es lo que la mujer se quiere sacar para luego tomar las masculinas y masculinizarse. Bueno, todos esos órganos vuelan también, son cirugías grandes, escrotoplastía, faloplastía, prótesis peniana, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto está dentro del programa médico obligatorio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si a medida que hablo, si hay alguna duda, algo que no se entienda. ¿Qué significa que esté dentro del programa médico obligatorio? Esto significa que esto ya es ley y todos los sindicatos y todas las obras sociales están obligadas por esta ley a tener que proceder a este tipo de cirugía. Vaya el caso, a ver. Miren si es discriminatorio o no. Una mujer, mira una jovencita, o una mujer, se mira al espejo y se autopercibe que tiene poca mama, se siente muy mal porque nadadora, nada de espalda, nada de... se siente mal. Quiere ir al médico, va al cirujano plástico, y le plantea su problema, porque la angustia, está deprimida, se siente mal cuando se mira. Y el médico le dice, no, mire, acá en el hospital no podemos hacer nada de esto, esto es una cirugía plástica, tiene que ir al sector privado. ¿Se entiende? Es decir, el implante mamario o el implante de glúteos para la mujer lo tiene que pagar. Pero si viene Roberto, que quiere ser Carla, y viene Roberto
y va al sistema público de salud y le dice, doctor, yo me siento mal porque mire, no tengo nada. El médico le va a decir, sí, claro, si es Roberto. No, yo quiero ser Carla y tener apariencia de Carla. Y si quiere hacerse un implante mamario, ese implante es gratis para Roberto, pero es financiado por el sistema de salud pública. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esto está incluido en la ley que es del 2012. 2012. Esto ya es ley y esto es lo que viene pasando. Los tratamientos hormonales, ¿sí? Forman parte de esa, bueno, antes para hacer el combo completo, estas son noticias de esta semana, fresquita, después de la escandalosa, o antes de la escandalosa renuncia de Rubinstein, del secretario de Salud, que intentó sacar de prepo, digamos, en forma de decreto, el nuevo proyecto endurecido también de la interrupción legal del embarazo, y que esto provocó un escándalo aún dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio. Ustedes saben que antes era ministro, él fue degradado a secretario de Salud y puesta su cartera dentro del Ministerio de Desarrollo Social bajo Carolina Stanley. Bueno, el tema que produjo hay un revuelo interno y fue revocado, no fue aceptado. Al principio se hablaba de que le estaban pidiendo la renuncia, pues que no, finalmente terminó él renunciando porque su proyecto se lo rechazaron. Pero no quedándose contento con eso, ¿qué fue lo que hizo? Metió dentro del PMO, del programa médico obligatorio, la cobertura gratuita de todo el tratamiento hormonal para la adaptación de género. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que la gratuidad, 100% de las hormonas que necesita un hombre para tener apariencia de mujer y las hormonas que necesita una mujer para tener apariencia de hombre, el sistema público de salud se la va a dar en forma gratuita porque de acuerdo a esta ley y de acuerdo a este decreto firmado, ¿sí? De modo que hoy hay problemas con otras leyes, por ejemplo, la ley para los diabéticos. El sistema de salud está quebrado, el sistema de salud está realmente colapsado, no hay recursos. Sin embargo, para este tipo de cuestiones aparecen recursos y hay ampliación de derechos. Pero los que tienen una patología en serio, como por ejemplo los diabéticos, que requieren la insulina o requieren la pastilla y la medicación necesaria, porque si no se mueren, son patologías de muerte, en ese sentido muchas veces no le dan las tiras reactivas, no pueden medir su glucemia, y son leyes que tienen el 100% de cobertura, sin embargo, no se lo pueden costear, no se lo pueden cubrir, porque supuestamente no hay recursos. Pero para este tipo de prácticas de género sí hay recursos. Bueno, estos son los temas que hoy ya tenemos establecidos. Yo me jubilé con 30 años en un hospital, estoy jubilado en el hospital Churruca, estoy jubilado hace 2 meses, hace muy poquito. Pero digo, bueno, al principio de este año la jefa de pediatría, ¿no?, vino movilizada porque vino acompañada por una paciente, una nena de 11 años acompañada de su papá que quería comenzar su tratamiento de hormonización. Estas cosas que los chicos ven por la tele creyendo que es una moda, ¿sí? Y que una nena quiere ser nene, un nene quiere ser, o le ponen la fantasía de que puede llegar a ser un nene, cuando en realidad el sexo es una realidad biológica que no se puede cambiar. El sexo no se puede cambiar.
Uno puede cambiar fenotípicamente la apariencia. La mujer toma hormonas masculinas, empieza a masculinizarse, empieza a sacar vellosidad, empieza a crecerle pelo, desarrolla las características sexuales secundarias, que es lo que se llama, ¿no? Pero la apariencia va a cambiar, pero su sexualidad nunca va a cambiar. Uno nace hombre, nace mujer y va a morir hombre, por lo menos genéticamente, biológicamente, y va a morir mujer. Lo cierto es que este tipo de tratamientos ya está presente allí, ¿sí? En el caso de mujeres que quieren transformarse en hombre, lo mismo. En una de esas, cuando soy parte de un comité de bioética hospitalario, nos llega, por ejemplo, un expediente con este tipo de caso, una mujer que quería pasar a ser varón. Y el director del hospital manda el expediente, ¿por qué? Porque esta persona lo que quería era una prótesis importada. No le gustaban las prótesis nacionales. Entonces, a ver, tenemos un abuelito con una fractura de cadera, 3 meses esperando que el PAMI le mande la bendita prótesis de cadera porque está inmovilizado y no puede caminar, escarándose en una cama. Pero dentro del sistema de salud público este tipo de cirugías se hacen y se hacen con la prontitud que determina la ley, ¿sí? Tras el escándalo por el aborto, Rubinstein aprobó la cobertura total para el cambio de sexo y en toda la gratuidad, que no es gratuito, ustedes saben, ¿no? Alguien lo paga y bueno, ese tratamiento hormonal es costeado por todos. Ahora lo curioso, porque esta noticia también es de antes de ayer, esta noticia es del jueves, ¿sí? ¿Cuándo fue 22? Perdón, ayer. Esta noticia es de ayer. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió. Ustedes saben que cuando los hombres son metidos en la cárcel para que no los reciban mal, enseguida se autoperciben mujer, ¿no? Cuando un violador cae a la cárcel, para que, ustedes saben cómo reciben a los violadores en la cárcel, para que no los reciban de esa manera, hay 2 opciones. O pide ir al pabellón evangelista o se autopercibe mujer. Para que lo mande. Ahora imaginen, un hombre que delinquió por violar o atacar a una mujer, la ley contempla, y esto es el absurdo, la ley contempla que en ese momento pueda autopercibirse mujer y es derivado a una cárcel, a un pabellón femenino. Bueno, fue así. Pero dejó embarazada a otra reclusa, porque se autopercibió mujer, tiene DNI de mujer, pero sigue siendo hombre. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Volviendo al tema anterior, ¿habrá que pagar también dentro del programa médico obligatorio la asignación universal por hijo y también la asignación por embarazo? Es decir, mientras todo esto sigue ocurriendo, hay una sociedad que está siendo damnificada en temáticas que lejos escapan a la salud, ¿sí? Otra ley que tiene que ver con el paquete que estamos hablando es la famosa Ley Micaela. La Ley Micaela, que es más reciente, del 2018, es la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres, fundamentalmente para todas las personas que integran los 3 poderes, sea persona que integra el Ejecutivo, trabaje en los ministerios, legislativo, en el Poder Judicial, tienen que recibir una capacitación especial en género, ¿sí? Dicho sea de paso, artículo 9 de esta ley, los gastos que requiere capacitar a todo el personal también es costeado por el presupuesto nacional, los pagamos todos nosotros, ¿no? Entonces, todas esas personas que son parte de ese colectivo están siendo los docentes, están promoviendo, digamos, este marco ideológico y capacitando en género, y la cantidad de cargos docentes que hay para capacitar en género es tremendo.
si hay algún docente sin trabajo y hace un curso en género, va a tener trabajo asegurado porque hay mucha demanda en esta capacitación. Otro gran tema dentro de este paquete tiene que ver con el proyecto también de despenalización del aborto, donde en realidad, bueno, esto estamos todos ya embebidos con esto, fue un debate que lo hemos vivido todos y que realmente nos ha movilizado a todos en este sentido, ¿sí? Tuvo muchas connotaciones en nuestro país, la mayoría de los espacios políticos han tomado postura en favor de este tipo, de esta legislación, se han pronunciado en favor de su despenalización y la mayoría de las listas legislativas han sido, por supuesto, en favor de la muerte legal de los hijos, ¿no? Es decir, encontrar un recurso legal para que ciertas mujeres que desprecian la vida puedan poder también dentro del sistema público tener la gratuidad de poder matar a sus hijos, ¿no? En lo último de la campaña hubo un episodio ahí donde en algún momento quizás pudo haber habido un rayito de esperanza, porque en un momento se habló de que el actual presidente podría llegar a estar en favor de las dos vidas. Fue un momento de emoción ahí en Tucumán, donde en un acto del Sí se puede, en presencia de todos los pañuelos celestes, vio tanto color celeste que Macri dijo, sí, viva las dos vidas, le dio un beso en la pata a una señora, le besó los pies a la señora. Yo digo, en un momento hace una gran cena con los 12 ministros y dice, por poco me veréis, pero ya no me veréis más. Era una cosa ya, bueno, pero propio de lo que hace la gente en campaña. Curioso que, bueno, cambió a su vicepresidente Provida, lo cambió por la propuesta de un candidato absolutamente que ha militado en favor de la despenalización del aborto. Y acá tenemos al ministro de Salud ya renunciado, ¿no? Donde ha trabajado mucho en favor de este paquete legal, ¿no? Que tiene que ver con establecer ¿Por qué hablo de esto si el tema es otro? Pareciera que el tema es otro. Porque cuando desarrollemos el tema, tienen que ver que esto es parte de un paquete que afecta lo legislativo, afecta la educación, afecta la teología, afecta la vida eclesiástica, afecta la religión, afecta la vida todo. Y en todo el mundo se viene dando en forma paralela una agenda que se repite en todos los países y que responde a una ideología y responde a un ideario internacional. Por eso me tomo este trabajo, ¿no? Fue un gran debate allí donde se relativizaban los valores absolutos. El primero ahí en hablar fue este periodista Novarecio, que decía que la vida y la muerte son conceptos culturales. Noten acá el tema de la cultura. Cuando vayamos a la Biblia y a la teología, vamos a ver que de acuerdo a esta ideología no se quiere abrir el texto bíblico para dejar que la Biblia hable, sino que se abre el texto bíblico para meter la cultura y extraer yo la idea que ya le pongo previamente al texto. Eso, cuando hablemos del círculo hermenéutico, tiene que ver con qué criterio yo voy a acercarme a la Biblia para poder interpretarla, ¿sí? Miren acá, esta es la idea que estamos viviendo en este tiempo. Un hombre demandó a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Esto es el clima que estamos viviendo hoy, ¿sí? Los abogados felices, los abogados contentos. Tuve el privilegio de participar el año pasado en la defensa, en el debate de este proyecto de ley, ¿sí? Y justo el mismo día que me tocó tener la ponencia allí en Diputados,
me encontré con una persona, que ahora les voy a mostrar la foto, pero justo en esa semana previa había empezado a viralizarse en ese momento un dato falso, porque así empieza esta idea. Por eso ahora cuando vayamos a la Biblia vamos a ver cuáles son las técnicas que este grupo tiene para establecer no solo conceptos teológicos, para ir estableciendo ciertos pilares como si fueran verdad, pero que están lejos de la verdad. Y una técnica es la técnica de la repetición de datos falsos. Que esto se dio el año pasado, pero me llamó la atención que cuando estuve en este debate el miércoles en TN, la legisladora y periodista abortista estaba repitiendo con una nostalgia fantástica la misma técnica que quedó en ridículo el año pasado, y es el número de las estadísticas, y es el número de casos de abortos, y es el número de casos de mujeres que mueren. Entonces, miren ahí, más de 500.000 abortos inseguros. Y la cifra, ¿no? La cifra falsa, 500.000 abortos en Argentina. Es como la cifra falsa de los 30.000, ¿no? Bueno, acá 500.000. Son cifras que no hacen a la realidad, pero que se quieren establecer como emblemáticas, ¿no? Otros diarios ponen 500.000 mujeres abortan clandestinamente por año en Argentina. La iglesia, miren cómo está metido el tema de la iglesia, de la fe, de la religión, la iglesia lo ignora y sobreactúa. Otra noticia alarmista, son miles las mujeres que mueren por abortos, miles las mujeres que mueren por abortos. Claro, si son miles, ¿cómo no va a ser un tema de salud pública? Obvio, el elemento sensible, ¿sí? Y ni la iglesia ni el Estado, noten, iglesia-Estado, quieren hacerse cargo, ¿sí? El mismo día que me tocó exponer en Diputados, me encuentro con esta, que la muestro porque la recibí hace 15 días, estoy contento, me la mandaron hace 15 días esta foto, yo no la tenía. Pero si notan ahí, van a ver 3 personas, y ahí estoy, quien les habla, el pastor Afranchino y el pastor, puse 2 veces, no, este es Barabachi. El pastor Barabachi, el pastor Afranchino, y yo, 3 pastores expusimos ese día. ¿Por qué muestro esta foto? Porque esa fue la semana donde esta persona dijo, se mueren 54 mujeres por minuto. Ahora están muriendo 54 mujeres por minuto. En la República Argentina, ¿no? Claro, si lo dice una celebridad así, una persona pública, empieza a viralizarse. Angelito de Brito, periodista chimentero, lo postea, ¿no? El movimiento de mujeres, de actrices es muy fuerte, mueren 54 mujeres por minuto. Y ahí los medios masivos de comunicación empiezan a viralizar. 54. Ahora, a ver, hagamos una cuenta con el teléfono, con el celular. 54 mujeres por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, en un año mueren 28.382.400 mujeres. Es decir, en un año desaparecen las mujeres de la Argentina. ¿Se entiende? Un absurdo. Un absurdo total. Sin embargo, nadie desmintió y quedó establecido 54 mujeres por minuto. En realidad, si uno toma estadísticas en serio, es decir, ahora vamos a abrir la Biblia para ver qué dice la Biblia en serio. Pero una cosa es lo que dice la Biblia en serio y otra cosa son las ideas que están viralizándose y los datos falsos que quieren quedar establecidos en la cultura de la gente. ¿Se entiende? Cuando uno va a las cifras del Ministerio de Salud, admite que el aborto no
es la primera causa de muerte materna y que en realidad fueron 17 mujeres en el 2017 que murieron por este flagelo, ¿no? Fue tremendo. Bueno, esto fue el miércoles. El debate continúa y va a seguir porque van a querer establecerlos y de alguna manera hay que entender que estamos en medio de una batalla y esta batalla es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra las personas, Reina Valera dice contra carne, contra sangre, sino contra potestades espirituales. Nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es cultural, es ideológica, pero como los cambios en un país se hacen a través de la política, la batalla también es política. Necesitamos entender esto. Y necesitamos entender que por un lado no estamos en contra de nadie. Antes de arrancar esta charla y de meternos en el tema queer, yo quisiera dejar muy bien entendido que si bien toda esta ideología se está infiltrando en la vida, en la familia, en la iglesia, en todo ámbito, ¿sí? Si bien esta ideología muestra una moralidad que es contraria a los valores del cristianismo, si bien esta ideología adopta conductas y prácticas que de acuerdo a nuestro saber entender por la lectura bíblica son contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Permítanme destacar de alguna manera que no estamos en contra de nadie. Nuestro deber es amar a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Deseamos que todas las personas, aún en el nivel más alto de confusión, puedan llegar a tener plena revelación de Dios y que puedan pasar de la muerte a la vida, que puedan pasar de una vida errada a poder vivir en un camino más acertado. Permítanme volver al Salmo 11, versículo 3, que les hice abrir ahí al comienzo, para poder decir que este seminario, ¿sí? No es un seminario homofóbico, no es un seminario machista, no es un seminario de antiderechos, no es un seminario de gente retro. Ningún amén escucho, todo bien. No es un seminario de gente que odia y que gente... No, nada de esto. No es un seminario heteropatriarcal, no es un seminario medieval, no es un seminario que responde al oscurantismo religioso, ¿sí? Y todas las cosas que se dicen por ahí. Este va a ser un seminario bíblico y queremos en este ratito hacer un poco de teología. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad es que, ya metiéndonos en el marco teológico, si les hago una pregunta yo a ustedes, si tuviéramos que definir a Dios, todos teólogos hoy acá en este lugar, si tenemos que definir a Dios con una palabra, ¿cómo definimos a Dios? Dios es amor. Por excelencia, por naturaleza, por esencia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Nadie escapa al amor de Dios. Nadie queda fuera de la gracia de Dios. No hay pecado, inmundicia y acción tan repróbara que alguien pueda cometer que el amor de Dios no sea suficiente para perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un versículo que todos tenemos que saber de memoria, no lo busquen porque todos me lo van a decir de memoria, es Romanos 3:23, ¿qué dice? No. Romanos 3:23, esto se lo anotan, pero como tarea para memorizar. Si esto es un curso, vinieron a un curso de teología, no pueden ignorar esto porque esto es ley. Romanos 3:23, por cuanto todos
Inclúyanse, sean inclusivos, no excluyan a nadie, sean inclusivos. Todos pecamos, todos, todas y todes están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa teológicamente? Que todos, vos y yo, nos merecemos el infierno. Por mérito propio nos merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque todos pecamos. No hay justo ni aún uno. ¿Vamos a hacer un poco de teología? Ok. Romanos 6:23, ¿qué dice? Romanos 6:23. Es cierto que todos somos pecadores. Es cierto que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia natural de tu pecado, de mi pecado, es la muerte. Pero, ahí estamos haciendo teología, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son textos que tenemos que saber de memoria. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Dios excluye a alguien? A nadie. ¿La iglesia excluye a alguien? La iglesia no debe excluir a nadie. ¿La iglesia le abre las puertas a todos? La iglesia debe abrirle las puertas a todos y todos, absolutamente todos, son y deben ser bienvenidos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también hemos sido y somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, a menos que esa gracia de Dios pueda manifestarse en nosotros con su amor. Y cuando viene una persona de este grupo que ahora vamos a tratar de entender mejor, dice, la iglesia me rechaza, la iglesia no me acepta, la iglesia no me quiere, de ninguna manera. La iglesia debe amar lo que Dios ama y Dios ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia debe rechazar lo que Dios rechaza. Y Dios aborrece el pecado. ¿Se entiende? Entonces, amamos a la persona, pero rechazamos esa acción mala. No en el otro, también en mí. ¿Sí? Ahora, miren la figura tan preciosa del hijo pródigo y de tantas otras. Ese hijo se fue y se equivocó y erró el camino, pero estando en medio de la inmundicia, con una acción absolutamente reprobada por su padre, estando en medio del barro y de la chanchada, dice que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor, recibime otra vez. ¿El padre lo excluyó o fue inclusivo? El padre fue inclusivo. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó. Se puso a llorar. Este es mi hijo amado que andaba en cualquiera. Se escabió de vuelta. Quemó toda la guita que le di, quemó toda la herencia en mala vida. Pero bueno, se arrepintió, volvió. ¿Qué hizo el padre? Lloró con él, lo abrazó, le dio un beso. Ojo, lo mandó a bañar. Le puso un vestido nuevo, tiró la ropa vieja. Jesús le dijo, levántate, ni ellos ni yo te juzgo, vete y no peques más. Cuando vuelve el pecador al Señor, el Señor lo perdona, el Señor lo recibe, pero el amor de Dios es tan grande que no solo perdona nuestros pecados, sino que el amor de Dios quiere transformarnos y sacarnos del error de nuestro camino para posicionarnos en un camino que nos va a llevar a una vida mejor.
De modo que nadie debe sentirse excluido, sino que el amor de Dios nos recibe a todos. ¿Por qué aclaro esto antes de arrancar? Porque van a ver que el discurso que se presenta a veces es muy diferente a este, ¿no? La iglesia debe estar abierta a los homosexuales y también a los heterosexuales. No hay ningún tipo de diferencia entre el pecado heterosexual y el pecado homosexual. El pecado es pecado. Y por más heterosexual que sea, si se equivoca de cama y se va a acostar en la cama de otra señora que no es la esposa con la que vive, es tan pecado como cualquier otro pecado que uno pueda catalogar. Ahora, cuando esa persona, sea homosexual o heterosexual, busca a Dios de corazón y quiere relacionarse con Él, cuando esa persona está abierta al cambio, está abierta al arrepentimiento, está abierta a la transformación y aceptar voluntariamente, hacer la voluntad de Dios, pues esa persona tiene asegurada esa gracia que la va a llevar a vivir una nueva realidad. El apóstol Pablo dice: soy nueva criatura. Soy transformado en una nueva persona. Y eso es lo que quiere hacer el amor de Dios. Eso es lo que dice: el que robaba, no robe más. El que andaba en el error bueno, ahora en Cristo ya no lo haga más, ¿no? Pero está la otra línea de homosexuales. Y en esta nos vamos a referir en este taller. Que es la ideológica. Que es la militancia LGTBI, la de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, y los que no están allí, y queer, y todo lo demás, para incluir de alguna manera a todo ese sector. La verdad es que todo este sector militante ideológicamente no están buscando a las iglesias y a Dios para buscar consejo, no. Esa ideología lo que quiere es imponer su cultura e imponer sus preconceptos, aún tratando de hacer una deconstrucción en el plano teológico para borrar siglos de ejercicio hermenéutico y poder allí someter la teología a la influencia de la cultura. Y meter elementos que tienen que ver con una plataforma filosófica, cultural, sociológica, lo vamos a ver, pero para tratar de forzar el marco bíblico. Esa ideología lo que quiere, de alguna manera, y lo que busca, es que las iglesias cristianas destierren 2000 años de teología, destruyan los pilares fundacionales, que tengan tolerancia a sus orientaciones sexuales contrarias al texto bíblico y que acepten de alguna manera esas perversiones y esa homosexualización del cristianismo, sobre todo en la población joven e infantil. Hay una tendencia en ese fin. Y cuando hablo en el segundo bloque lo vamos a ver, cuando hablo de teología queer, vamos a ver que hay académicos y gente que no ignora la teología, sino que se han dejado permear por toda esta cultura en ese sentido, ¿sí? Esta avanzada ideológica se mete en las iglesias y se mete en el mundo religioso. Miren allí, un intento de querer prohibir decir amén en colegios cristianos en otros países. Canadá, Suecia, Estados Unidos, hay intentos, Alemania, en este fin, ¿no? Canadá puede quitar la custodia a los padres que se le opongan a la agenda, al ideario LGTBI, ¿sí? A toda esta cultura. Y estamos hablando de cosas donde mientras nosotros estamos
y donde durante tiempo las iglesias se han estado quedando dentro de su terruño a vivir la vida cristiana como gueto, encerrados en los muros de los templos, estos movimientos han avanzado en el plano legislativo y han sacado leyes que hoy ya hay un marco legal, por eso les presentaba todo eso, y que realmente cambia y está transformando la manera de vivir, ¿sí? Miren acá, el gobierno vasco busca prohibir el fútbol porque considera que es un deporte sexista. En otros países se propone obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Como la mujer no puede obligar de parada, entonces, bueno, estos grupos quieren obligar a los hombres a que orinen sentados, ¿no? Y yo me preguntaba cuando veía esto, digo, bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a supervisar, no? Poniendo cámaras y haciendo el gran hermano o poniendo policías que controlen ahí los baños y reojeen a ver cómo hace el hombre. Y uno dice, ¿esto pasa en otros países? No. En la ciudad de Buenos Aires, el nuevo código de edificación votado el año pasado, estaba el concepto ahí de arquitectura inclusiva, porque ahora está este concepto todos inclusivo. Arquitectura inclusiva, ¿no? ¿Qué es esto? Precisamente tiene que ver con, ya no existe más la obligatoriedad en las nuevas edificaciones de que haya un baño para hombres y un baño para mujer. Las nuevas edificaciones públicas, colegios, cines, shopping, tienen que tener un solo baño, unisex, para todos. ¿Sí? Un baño para las mujeres y para los varones. Y esto crea una forma de vivir diferente entre los ciudadanos. Sí. Claro, tal cual. Una nueva forma de vivir, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos, Santiago? ¿El break, más o menos? 5 minutos, vamos a meterle por lo menos para terminar. Les muestro algún ejemplo para ir entrando en tema y vamos a meternos bien ahora, ¿no? Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. ¿Sí? Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Cuando vos lees ahí la historia, dice, de Carol, te lo cuenta. En el 2011 empezó a hablar, digamos, a chamullarse a la estación de tren y se fueron, en tren, viaje va, viaje viene, fue hablando y bueno, hasta que decidió casarse. Bueno, a ver, estas cosas que hasta hace unos años uno puede encuadrarlos dentro del DSM-5, 6, 7, ya no sé en qué número está, como una patología psiquiátrica, hoy los estados están despatologizando lo que siempre fueron cuadros psiquiátricos, ¿no? Y la verdad que es grave. Quiero tener una palabra en cuanto a esto para dejar este tema y después pasar a lo bíblico. Hablando de la ESI, hay un colectivo que les decía que no solo quieren meterse dentro del plano teológico, sino transformar absolutamente el plano educativo, ¿no? Este tuitero que se da a conocer como Yoko Cross pone maestro, maestra de escuela primaria, se autopercibe crossdresser, vamos a ver dentro de lo que es queer, que es esa categoría, crossdresser, ¿sí? Se reconoce católico, otro elemento religioso. Hay una organización, Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué significa Católicas por el Derecho a Decidir? Bueno, un grupo de mujeres abortistas que dicen ser católicas, pero que están en favor del aborto. Yo estoy en un programa, hice 2 programas con Georgina Barbarossa, ¿no? en Crónica. Y en el primer programa dice, no, porque yo soy católica, pero estoy en favor de la despenalización. Entonces la miro, me salió espontáneo, la miro y le digo, Georgina, entonces vos no sos católica.
¿cómo me dice eso, Valerini? Y le digo, no, y la verdad es que si uno es católico tiene que adherir a la doctrina de la Iglesia y aceptar cuál es el contenido teológico de la Iglesia. La Iglesia rechaza el aborto, la Iglesia católica está en favor de la vida, pero yo soy católica y estoy en favor de la despenalización. Digo, Georgina, no puede ser católica y estar en contra de lo que enseña la Iglesia católica, pues es lo mismo que decir, yo soy judío, pero no me vengan con Moisés, o yo soy budista, pero no me vengan con Buda. Si uno es católico, tiene que adherir a la enseñanza de la Iglesia católica. Nosotros somos cristianos, somos evangélicos y adherimos a la enseñanza de toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este chico dice ser católico, pero miren lo que tuitea. Qué lindo ver cómo arden los homofóbicos y tienen razón, porque ahora vamos por sus hijos, enseñando la educación sexual y cómo pueden cambiarse de sexo y tienen otra identidad de género. Soy profe, perdieron chiques, lo lamento mucho, vamos a adoctrinar a todes. Y cuando vos te metés un poquito, lo paso rápido y perdonen el mal gusto, pero cuando te metés ahí este es el profesor de escuela primaria, esta persona es quien está al frente de una clase enseñándole a chicos de primaria. Estas son fotos de aquí, que muchos de ustedes ya las conocen, pero estos son los ejercicios que se hacen hoy, ¿sí? En medio de la educación inicial, con intercambio de roles y juegos de roles, para precisamente que tengan la experiencia queer, que tengan la experiencia de poder vestir otras ropas. Un diario postea escándalo en un jardín de infantes por denunciar a una maestra que hizo que los chicos puedan besarse en la boca, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿cuál es el ejercicio para que los chicos se besen en la boca? Cierro con esto. La Iglesia debe decir no a todo lo que Dios dice no. La Iglesia debe amar a todo lo que Dios ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y hay cosas que están mal porque son malas. Dios ama a todos, pero hay cosas que están mal y hay que decirlas, ¿sí? Y esto no excluye que nadie venga, se acerque a Dios, a la Iglesia, para recibir perdón y recibir de su gracia. Por cierto, sublime gracia. La gracia de Dios es capaz de perdonarnos a todos. La Iglesia no debe rechazar ni cerrarle la puerta a nadie que viva como vive. Nadie está excluido. Pero hay que decir las cosas como son. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero estos grupos que vamos ahora a identificar pretenden que la Iglesia apoye su ideología, y si no lo hace es porque responde a un heteropatriarcado normativo que lo que hace es resaltar una teología heterosexual noratlántica y totalmente errada, ¿no? La verdad es que estos grupos lo que hacen es denunciar que hubo grandes metarrelatos que han construido una teología heteropatriarcal, pero que la posta la traen ellos y que después del break nos vamos a meter a ver cómo piensa este grupo. Muchas gracias.